Hablando un poco de los nuevos requisitos, si bien esta capacitación es diferente a la anterior, una de las cosas que está empezando a pedir el mercado y que, bueno, alineándose con los estándares GFCI, también está empezando a incluirse en las nuevas, está incluido en las nuevas versiones de los estándares GFCI, es el tema de muestreo ambiental, ¿sí? En realidad, nosotros esta capacitación la hemos hecho, la hemos enfocado en lo que son muestros microbiológicos en general, ¿sí? Pero la razón de esta capacitación es porque los estándares GFCI, que ya incluían el muestreo de agua y el muestreo de productos, están haciendo más foco en el muestreo de ambientes también, ¿sí? O sea, nosotros hacemos control microbiológico de productos en algunos commodities, porque es el producto en sí, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que hablábamos hace un rato es que todas las cosas que rodean al producto también pueden representar una fuente de contaminación para el producto, entonces lo que yo tengo que hacer es prevenir, ¿sí? Ser preventivo. Si yo, por ejemplo, no tengo implementados programas de muestreo de agua y de muestreo de ambiente y directamente a un control microbiológico del producto, ya pasó por el proceso, ya está empacado, todo si está contaminado lo perdí. ¿Sí? Entonces lo que tengo que empezar a hacer es monitorear todo lo que rodea el producto en términos microbiológicos para asegurar que no hay una contaminación del producto en sí. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de trabajar con muestreos microbiológicos en base a riesgos. ¿Sí? Fernando no pasa. Ahí está. Bien. Los muestreos microbiológicos en el sector de agroindustria se hacen en base a requisitos normativos, o sea, lo que me pide la norma que quiero certificar, requisitos legales, ¿sí? Requerimientos del cliente, porque capaz que la norma no me pide que haga ningún muestreo microbiológico, o me pide ciertos muestreos microbiológicos nada más, pero el cliente necesita que yo haga ciertos muestreos, entonces también los tengo que hacer. Riesgos o vulnerabilidades de los alimentos a ciertos microorganismos, ¿sí? O sea, tengo que hacer los muestreos en base a ciertos microorganismos que viven en ciertos alimentos, ¿sí? Si, por ejemplo, la listeria necesita agua para vivir, quizá no sea muy lógico que haga un muestreo de listeria en una semilla de chía, por ejemplo, ¿sí? Quizá haya otros microorganismos que tengo que analizar en ese producto, ¿sí? Entonces tengo que analizar los riesgos de cada producto y de cada establecimiento para plantear los muestreos microbiológicos. En general, lo que se está pidiendo es que se haga muestreo de agua, muestreo de ambientes y muestreo de alimentos, ¿sí? Siempre en base a riesgos, ¿sí? Para todo plan de análisis de monitoreo, tengo que tener establecido una frecuencia, ¿sí? Y la frecuencia va a depender de los riesgos, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando hablamos de agua, va a depender de la fuente de agua, ¿sí? De dónde viene el agua, si es agua de red, si es agua de pozo, si es agua de río, si es agua de acequia o de canal, no es el mismo riesgo, ¿sí? Entonces quizá un agua de red o un agua de pozo, con que la muestre una vez al año o 2 veces al año, considerando que está todo entubado y, y no hay una exposición del agua, quizás sea suficiente. No así, por ejemplo, un agua de canal, que puede tener contaminaciones todo el tiempo,
¿sí? Quizá ahí tengo que hacer una frecuencia, muestreos un poco más frecuentes, mensuales, quizás quincenales, ¿sí? ¿Para qué la uso al agua? También es importante. Si yo la voy a usar para riego, para aplicaciones, contacto o no contacto con el producto, lavado de producto, el riesgo es diferente. Entonces, la frecuencia, la manera de analizar, la manera de mostrar va a ser diferente, ¿sí? No es lo mismo que yo riegue en el pie del árbol a que yo haga un riego por aspersión y moje el producto, ¿sí? Que yo utilice el agua para riego por goteo, a que yo haga una aplicación que es directo al producto, contacto directo al producto, ¿sí? Eh, eh, un agua que se utiliza, por ejemplo, para lavado del producto, en los casos de los productos que se lavan, el arándano fresco no se lava, pero el arándano congelado sí, ¿sí? Entonces, como generalmente cuando yo lavo una fruta, es para descontaminar, no estoy utilizándola para aplicar un producto ni nada, generalmente es para descontaminar, para sacar las contaminaciones, entonces el agua tiene que ser muy buena, de muy buena calidad, ¿sí? Entonces, ese agua es de alto riesgo, entonces tengo que ver, dependiendo de la fuente, cada cuánto voy a hacer el muestreo, ¿sí? También lo que me puede hacer variar el riesgo es la cantidad de pasos, ¿sí? Cuando hablamos de paso es, por ejemplo, si yo uso agua, lavo el producto y la tiro, ese es de un solo paso. Pero si yo la misma agua la hago recircular y vuelvo a usar la misma agua para volver a lavar el producto, hay un crecimiento microbiano. Entonces tengo que tener un programa de trabajo sobre esa agua y tengo que tener un monitoreo sobre esa agua para ver de no estar contaminando el producto en lugar de lavarlo, ¿sí? Está lento el pasaje de diapositivas en esta cosa. Beatriz, si querés, aprovecho para leerte una pregunta que dejaron justo en el chat. Dice, Sí. buenos días, ¿existen antecedentes de casos de listeria en Tucumán, ya que los clientes siempre solicitan analizar esos patógenos? Mira, yo esa consulta la hice en el centro de salud hace un par de años, porque hace varios años que los clientes piden, insisten con los monitoreos de listeria, sobre todo los clientes de Estados Unidos. Lo que me contestaron a mí en el centro de salud es que no hay antecedentes de positivos aquí. Yo supe de una planta en San Juan que tenía positivos de listeria, pero acá en Tucumán no. ¿Qué es lo que ocurre? En el mercado de alimentos de algunos países, como ser Estados Unidos, es muy común la listeria positiva, los recall por listeria, se pierde mucho dinero en un recall por listeria, o sea, en un recall en general se pierde mucho dinero, pero ellos por alguna razón tienen muchos problemas de listeria, ¿sí? Por cómo se manejan, por cómo manejan el agua, porque en ciertas áreas muy productivas de Estados Unidos, el agua es muy escasa. Entonces, hay más casos, hay más situaciones en las que el agua es de mala calidad. Entonces, hay muchos casos. Ellos tienen muchos casos. Seguramente la persona que está preguntando trabaja en una empresa que vende mucho producto a Estados Unidos. Entonces, aquí en Tucumán no hay muchos, no hay casos, según lo que me dicen en el centro de salud, no hay muchos casos, pero ellos quieren garantizar que no hayan, que quieren tener el análisis, tener el papel que diga que no hay. Por eso es que lo piden. Por eso es que lo piden, porque no significa que no pueda haber. O sea, y por eso hay que tomar las precauciones y monitorear. Igual con un historial negativo de listeria uno puede bajar la cantidad de muestreos, y seguramente una de las razones de la pregunta es porque son análisis costosos. O sea, todo lo que sea análisis
sobre todo el tipo de análisis que pide el cliente, que es en cierto tipo de laboratorios, con ciertas metodologías que son costosas, cada vez es más caro, porque los reactivos generalmente no son de acá, son de afuera. Entonces los laboratorios, para poder comprarlos, te tienen que cobrar más caro el análisis. Entonces por eso también el productor o el cliente, o el productor o el procesador busca reducir la cantidad de muestras, porque son programas caros que piden los clientes. Entonces por ahí ver la manera de... Yo siempre dije, el cliente quiere 10 análisis de listeria en una semana, en una región en la que no hay listeria, bueno, asociarlo al precio del producto, porque es para cubrirse ellos en realidad. Pero la razón es esa, es porque ellos tienen muchos positivos. ¿Queda claro? Bien. Seguimos entonces. Seguimos entonces. Disculpen, entre diapositiva y diapositiva, no sé por qué razón tarda mucho en pasar. No sé. Bien. Entonces, hablando del tema de frecuencia de muestreo, ¿sí? Todos los análisis y los monitoreos que se hacen se tienen que hacer en base al riesgo, ¿sí? Se usa mucho el anual, el semestral, el mensual, siempre dependiendo del nivel de riesgo, ¿sí? Dependiendo del nivel de riesgo y a veces dependiendo del requerimiento del cliente, ¿sí? Lo que decíamos. Pero los estándares GFCI están orientándose a el análisis de riesgo, o sea, todos los muestreos que se hagan en base a riesgo, para que yo no analice de más una cosa que no me está representando un riesgo y que no me enfoque en algo que no necesita ser analizado. Por ejemplo, en el caso de la listeria, el cliente de Estados Unidos quiere listeria, quiere análisis de listeria, quiere negativo de listeria por todos lados. Lo único que tiene positivo es de ellos. Entonces me pasó de ver una empresa que analizaba en una línea de proceso de productos secos, analizaba listeria, y esa línea tenía más riesgo de salmonela que de listeria. Analizaban listeria y no salmonela. Los productos secos tienen más riesgo también de micotoxinas, digamos, en el cual tenés que monitorear los hongos para garantizar que no hay una cantidad elevada de hongos por el tema de las micotoxinas. Pero tenían tan metido incorporado el tema de la listeria, que analizaban microorganismos que no tenían riesgo para ese producto, y no analizaban los que sí tenían riesgo, ¿sí? Entonces, se tiene que utilizar la matriz de riesgo analizando en cada situación y para cada establecimiento cuáles son los riesgos reales de contaminación, ¿sí? O sea, con esto les digo lo que siempre volvemos a acercar el certificado a la vida real. ¿Qué es lo que pasa? Tengo auditoría de tal protocolo, tenés una evaluación de riesgo para pasarme del agua. Cada caso es un mundo. Cada establecimiento tiene métodos diferentes, sistemas diferentes, y lo más seguro para el alimento es que cada establecimiento haga su evaluación de riesgos a conciencia y que en base a eso muestre, más allá de lo que tiene el cliente, más allá de lo que tiene la otra empresa, más allá de lo que tiene la competencia. Entonces utilizamos la matriz de riesgo. La matriz de riesgo es, seguramente la vieron antes, analiza cuál es la probabilidad de ocurrencia de un problema con respecto a la severidad o consecuencia de ese problema, y en eso se hace un análisis, por ejemplo, si la probabilidad de contaminación, por ejemplo, la probabilidad de contaminación con Escherichia coli en agua de canal es quizá alta. Eso va a depender. Si estoy en una zona
ganadera, va a ser muy alta. Si no estoy en una zona ganadera, va a ser quizá alta. ¿Sí? El riesgo dañino o extremo, entonces, el análisis de riesgo según la matriz me da entre alto y crítico. ¿Sí? Entonces siempre debe depender de la situación. Yo no tengo la misma fuente de agua, ni el mismo canal, ni el mismo río, ni que mi competidor. O que por ahí los clientes que piden, sí, tenés que hacer un análisis, tiene que ser así, el muestreo tiene que ser tal. Por cumplir, saco el enfoque de un problema que sí es real para mí. Entonces, lo general, lo normal que se analiza en agua es, dependiendo de la región y la normativa, ¿sí? Es coliformes totales, coliformes fecales, Escherichia coli, genérica, Pseudomonas y Salmonella. ¿Sí? Por ejemplo, les muestro un análisis de riesgo que hice para agua. Voy a compartir otro archivo, me avisan si lo ven, Sol. Tengo que dejar de compartir este y compartir otro. Para mostrarles la evaluación de riesgo de agua. Excelente. Mientras aprovecho para recordarles que ya está solucionado lo del formulario, pueden dejar asentada la asistencia de todos los que estén mirando, así estén dos con una compu, cualquier consulta que tengan la pueden ir realizando en el chat. Recuerden que de esta manera todos van a poder recibir su certificado del RENATRE que les vamos a estar enviando a los correos que informaron al momento de dejar asentada su asistencia. Ahí se ve perfecto, Beatriz. ¿Se ve bien? Bien. Bueno, acá les pongo, por ejemplo, un análisis de riesgo de agua. No es que lo tengan que hacer estrictamente, sí, así, esta no es la única manera de hacerlo al documento, pero sí es una manera de evaluar el riesgo en el cual se usa la matriz de riesgo y se consideran la situación y el sistema de abastecimiento de agua que yo tenga, ¿sí? Por ejemplo, analizo la fuente de agua. Por ejemplo, pozo. ¿Para qué la uso? Para lavado de fruta. ¿Sí? Paso recirculada, lo que dijimos del agua que se reutiliza. Si entienden bien el concepto de agua recirculada, no hay problema, pero si alguien no lo entiende, no tengo problema de explicarlo. El riesgo, proliferación o supervivencia de microorganismos patógenos. ¿Sí? La probabilidad de que ocurra este riesgo es alta, sobre todo porque tengo recirculando el agua, ¿sí? Por más que sea agua de pozo. Severidad, puedo generar un problema de seguridad alimentaria, puedo decir que es dañino, entonces el nivel de riesgo es alto, entonces esta situación a mí me da que el muestreo lo puedo hacer mensual, cuando quizás, para hacerles una comparación, quizá si el agua no es recirculada o es de un solo paso, quizá lo puedo hacer cada 6 meses o quizá lo puedo hacer anual. ¿Sí? Pero lo que les quiero decir es que mi evaluación de riesgos me da que el nivel de riesgo es alto y que el muestreo, la frecuencia del muestreo tiene que ser más alta. Tengo que estar atento, ¿sí? Porque estoy tocando el producto con esa agua, ¿sí? Otro ejemplo, agua de canal, que la utilice para riego por aspersión. Cuando hablo de riego por aspersión, generalmente toca el producto, ¿sí? Paso simple. Agua de canal, estamos diciendo. Agua que lo que haya en el ambiente le cae, ¿sí? Por más que haya después un filtrado, ¿sí? Lo que hay en el ambiente cae. Generalmente aquí los sistemas de agua de canal que se ven está el río, después va un sistema de filtrado y después se usa en la generalidad, ¿sí? Entonces la probabilidad es muy alta
de existencia y supervivencia de microorganismos patógenos, puede ser un daño importante el que produzca, entonces el nivel de riesgo es crítico. El monitoreo lo tengo que hacer mensual. ¿Sí? Ya vamos a hablar de otras acciones que puedo tomar en este caso. Siempre recuerden que estamos hablando de un agua que toca un producto que alguien se lo va a comer. ¿Sí? Entonces es importante. ¿Sí? Todas las personas que trabajamos en seguridad alimentaria tenemos que imaginarnos que el producto que estamos cocinando o preparando o empacando, me lo puedo comer yo, se lo puedo comer mi primo, mi hijo, mi esposo, alguien, y se puede enfermar. Y nadie quiere eso. Obviamente tampoco queremos que se enferme el cliente, pero ese es el razonamiento que hay que, es para tomarse en serio, digamos, estos sistemas y estos programas. ¿Sí? Volvemos a la presentación, me confirman que lo pueden ver. ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Se ve? Volví a la presentación. Bien. Sí. Bien. Entonces nuestra evaluación de riesgo realizada a conciencia. No es, tengo auditoría mañana, pasamos una evaluación de riesgo de agua. Realizada a conciencia. Para cada establecimiento nos devuelve un plan de muestreo. Mensual, trimestral, semestral, ¿sí? Y la historia nos va a ir diciendo si tengo que aumentar la frecuencia o puedo bajarla la frecuencia. O sea, si después de 3 años no tengo una Escherichia coli positiva, quizá puedo bajar de mensual a semestral o a trimestral, ¿sí? Y eso es lo que va validando nuestros planes de muestreo, ¿sí? Así como también otras acciones, ¿sí? Si veo que siempre tengo presencia de E. coli en el agua y es un agua que uso para riego por aspersión, no puedo seguir tocando el producto con esa agua, ¿sí? Por ejemplo, se puede hacer un tratamiento con algún desinfectante, cloro, ácido peracético, algo que mate la Escherichia coli antes que toque el producto, ¿sí? Otras acciones como tratamiento de agua, frecuencia de limpieza en las cañerías, ¿sí? Que eso surge, o sea, eso surge muchas veces cuando se hacen los análisis de agua, me da presencia a veces de salmonela, a veces presencia de ciertos microorganismos que me muestran que a lo mejor el sistema está sucio, ¿sí? Si por ejemplo un agua de red me está dando que el estado me la da limpia y a mí me da resultados positivos de microorganismos patógenos, quiere decir a lo mejor que mi tanque está sucio, que mi cañería está sucia, ¿sí? Entonces otras acciones, es para eso, es para que garantizar que no contamine el producto y para corregir justamente lo que hablábamos hace un rato, el manejo de las no conformidades, de los desvíos, ¿sí? Mi agua no tiene que tener microorganismos patógenos, ¿sí? Pues yo trabajo con alimentos. Bien. Bueno, eso en cuanto a agua, ¿sí? Lo que les comentaba recién, y que esta es una pregunta nueva de la Global Gap para las empresas que Global Gap, la sección de empaque pide una evaluación de riesgo de necesidad de monitoreo ambiental. Si la evaluación de riesgo dice que el establecimiento no necesita un monitoreo ambiental, está bien. Pero si la evaluación de riesgos dice que se necesita, se tiene que hacer, tienen que existir los resultados de los análisis en base a lo que dice la evaluación de riesgos, ¿sí? Es aplicable a plantas de procesamiento, o en plantas de empaque o procesamiento. Generalmente no se hace en el campo, se hace, por eso les digo que es de la sección de empaque de la Global Gap. Y ya existía en las otras GFCI. Pero están haciendo mucho foco en que existe una evaluación de riesgos que
genera el plan de muestreo. No es, el cliente me ha pedido 5 muestras, si yo viene el auditor y me pide mi plan de muestreo, y yo tengo 5 muestras de listeria por mes. Y bueno, ¿y por qué tener 5 muestras de listeria por mes? Bueno, porque el cliente me pide que tenga 5 muestras. No, tiene que haber un plan de muestreo hecho en base a riesgos, y la norma lo dice así: si no existe la evaluación de riesgo, es una no conformidad de la auditoría. Aparte de que lo hacemos por la salud del consumidor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué son los muestreos ambientales? Muestrear superficies de contacto o no con el producto para prevenir situaciones de contaminación con el mismo. ¿Sí? Entonces, los planes de muestreos microbiológicos ambientales toman en cuenta todo lo que es el área de producto, superficie de contacto y superficies de no contacto, con una clasificación en particular. ¿Sí? En esta capacitación lo que vamos a hablar es de microorganismos patógenos y de microorganismos indicadores de carga microbiana en la superficie. ¿Sí? Porque hay diferentes tipos de muestreos ambientales. Se puede hacer muestreo de ambiental para presencia de alérgenos, para presencia de materia orgánica. ¿Sí? En este entrenamiento nos vamos a enfocar en lo que es microorganismos patógenos e indicadores. También se tienen que considerar los requisitos normativos o legales de los distintos países a donde queremos vender el producto. Requisitos de clientes se tienen que tener en cuenta, ¿sí? Riesgo o vulnerabilidad de los alimentos a ciertos microorganismos, ¿sí? O sea, analizo los microorganismos que pueden contaminar el alimento con el que estoy trabajando, ¿sí? No analizo por analizar. El proceso productivo y los equipos involucrados, ¿sí? No es lo mismo tener agua de un solo paso que tener agua recirculada. No es lo mismo tener que mi proceso involucre una cinta de inspección solamente, a que mi proceso involucre una cortadora de fruta. No es lo mismo. Entonces se tiene que tener en cuenta a la hora de realizar la evaluación de riesgos. Zonas de producto, que cuando hablamos de zona de producto en seguridad alimentaria, la clasificación que establece la FDA son 4 zonas, la 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Acá un poco se explica cuál es la clasificación de las zonas. ¿Sí? La zona 1 en general es la zona 1 es la zona de contacto directo con el producto. La cinta, la tolva, la pesadora automática, ¿sí? Es por donde va a pasar el producto, ¿sí? O cualquier equipo o superficie que esté por arriba del producto, que tenga un potencial de condensación que pueda caer sobre el producto, también se considera zona 1. Por más que no toque el producto, si va a tirar algo sobre el producto, se considera zona 1. Por ejemplo, como decíamos, cuchillas, rebanadoras, cubiertos de mesones de preparación, cuchillas trituradoras, cintas transportadoras, las paredes de la cinta transportadora, las guías, ¿sí? Son todas zonas donde puede llegar a haber contacto con el producto. Zona 2, superficie que no tiene contacto con el producto, pero que está dentro del área de producto expuesto, ¿sí? Y que está cerca del producto. Por ejemplo, las patas donde está la cinta transportadora es zona 2. No tiene contacto con el producto, pero está muy lejos, muy cerca. La parte de afuera de la estructura de la cinta transportadora es zona 2. No tiene contacto con el producto, pero está muy cerca de la zona 1. ¿Sí? Zona 3 es superficie sin contacto con el producto, que está en la sala de procesamiento, pero se encuentra lejos de la línea de producción.
Por ejemplo, la puerta de entrada la puerta de entrada a la sala de proceso, ¿sí? Las ruedas del autoelevador, ¿sí? Los desagües que están dentro del área de proceso son zona 3, ¿sí? Las paredes, bueno, aquí habla de teléfonos, generalmente no se permite en el área de proceso. Aire comprimido, por ejemplo, que se utiliza a veces en las pesadoras automáticas. Todo lo que es sistema de frío, los forzadores, las cañerías, por las cuales puede ir el agua, puede ir el refrigerante, todo eso es zona 3. Y después esta zona 4, cuando ya me voy de la sala de proceso o de empaque, ¿sí? Por ejemplo, el comedor, de zona 4, la playa de estacionamiento, zona 4, los baños, las puertas externas, ¿sí? Son zona 4. Se hace esta clasificación de zonas, bueno, mayormente para definir, para utilizarla en la evaluación de riesgos y para definir la cercanía que hay al producto. Y hay una realidad. Mientras más me alejo de la zona 1, más sucio puede llegar a estar. Porque generalmente pasa que uno se preocupa porque la cinta esté limpia, porque donde va a pasar el producto esté limpio, pero si yo hago un hisopado en una cinta donde va a pasar el producto y lo hago en el desagüe, seguramente me va a dar más carga microbiana en el desagüe que en la cinta, ¿sí? Y entonces, a su vez, lo cual es lógico, pero también tengo más potencial de contaminación en el desagüe. Y si por alguna razón, accidente o algo, lo que está cerca del desagüe llega a tocar el producto, ahí puedo tener un problema. Por eso lo tengo que monitorear, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un resumidero, y ahí entramos en lo que es la interacción de los programas de seguridad alimentaria. Las buenas prácticas de manufactura me dicen que las bandejas de producto no tienen que estar en el piso. Pero si yo puse una bandeja de producto, un raso, un cuenco, algo lo puse sobre el desagüe, después ese cuenco lo paleticé, tengo probabilidad de contar. Existe la posibilidad de que el producto se contamine con los microorganismos que hayan en ese desagüe o en el piso, ¿sí? Entonces, por eso es importantísima la interacción de los programas, y las costumbres, y la capacitación, y las auditorías internas, y los programas de acciones correctivas, ¿sí? Porque generalmente se da una capacitación al iniciar la temporada, y después se monitorea cuando está por haber auditoría. En todos los empaques, incluso los empaques de los clientes que nos reclaman y nos piden cosas, también trabajamos similar. Porque todo esto es una cuestión de cultura de inocuidad. O sea, es tomar conciencia de que no solamente es producir mucho y vender a un buen precio y tener el certificado, sino también tener una costumbre de trabajar así. Bien, el plan de muestreo ambiental está íntimamente relacionado con los planes de limpieza y desinfección, ¿sí? Mi programa de limpieza y desinfección tengo que aprovechar que yo hice un análisis de las áreas que necesitaban ser limpiadas, ¿sí? Y utilizarlas para hacer, porque ¿dónde voy a hisopar? ¿Dónde voy a hacer el análisis? ¿En qué superficie? Y bueno, lo hago en la cinta. Y el mes que viene lo hago en la cinta. Y el mes que viene lo hago en la cinta. Tengo que fijarme, no siempre esté haciendo en la misma superficie, ¿sí? Para cumplir. Porque ¿qué pasa? El cliente me pide 5 hisopados en el mes, y bueno, capaz para cumplir con el cliente, bueno, hoy hago siempre en el mismo lugar. No, tengo que buscar, tengo que ver cuáles son las posibles áreas, que generalmente cuando desarrollé un programa maestro de limpieza, yo dividí las áreas ya tengo subdividido cuáles son los lugares donde tengo que limpiar y los lugares donde puede haber contaminación, entonces eso me sirve.
Por eso es que, por un lado, los planes de muestreo me sirven como validación de mi programa de limpieza, y por otro lado me sirven como herramienta, porque ya están clasificadas las áreas. ¿Sí? Entonces, los muestreos o monitoreos ambientales microbiológicos, bueno, el plan de muestreo ambiental está integrado dentro de los planes de limpieza. Bien, esto ya lo habíamos dicho. Generalmente se incluyen, ¿qué es lo que se muestrea? ¿Qué es lo que se busca cuando se hace el hisopado? Indicadores de limpieza, que son los aerobios mesófilos totales, hongos, levaduras y coliformes totales. Generalmente se hacen en zona 1, pero ya vamos a hablar de un requerimiento nuevo de clientes. Y microorganismos patógenos en zona 2, 3 y 4. En zona 1 no debería haber microorganismos patógenos. Si hay microorganismos patógenos en zona 1 es porque lo llevó a la zona 2, 3 y 4. Entonces esa era la razón. Aunque últimamente el mercado, la FDA y los clientes están empezando a pedir que se haga patógeno en zona 1, sobre todo Listeria. Entonces, otra vez, vuelvo a utilizar la matriz de riesgo para analizar, para definir los sectores y las frecuencias, para armar mi plan. ¿Sí? ¿Qué necesito? Principalmente, el plano de la instalación. ¿Sí? No hago un programa de limpieza sin antes haber visualizado el plano, identificado las zonas en el plano. En el plano que esté el layout de maquinarias, donde está la recepción, donde están las zonas de almacenamiento, la inspección, las maquinarias, ¿sí? También es importante un plano que identifique los alrededores del establecimiento, ¿sí? Para que yo vea un poco qué tiene el establecimiento a la vuelta que me pueda generar contaminación. Por ejemplo, si tengo un vecindario, realmente es fuente de mucha contaminación, a que si yo tengo un campo, ¿sí? Si yo tengo un criadero de pollo al lado de la planta, quizá, bueno, tenga que monitorear el límite con el vecino que es zona 4, y probablemente lo tenga, o la playa de estacionamiento lo tenga que monitorear para salmonela. ¿Sí? Entonces, me da información, el plano del layout del establecimiento me da información, y el plano de los alrededores me da información. El programa maestro de limpieza y el plan de limpieza lo tengo que aprovechar, donde yo ya definí, de alguna manera cuando armé mi plan maestro de limpieza ya evalué los riesgos que hay, hice de alguna manera una evaluación de riesgo, no quizá la misma evaluación de riesgo que necesito para monitorear los patógenos, pero si yo ya definí que era más importante limpiar más frecuente en ciertos sectores, es porque detecté algún riesgo más significativo. Entonces me sirve y lo uso porque ya lo tengo. ¿Sí? Bien. Y después la bibliografía o material científico que respalde la identificación de los indicadores o patógenos a monitorear. Bueno, un poco lo que decíamos. Tener presente que microorganismos son riesgosos para qué producto, ¿sí? Y no mostrar algo que no necesito, sacando el foco de algo que sí necesito. Vuelvo a utilizar la matriz de riesgo, ¿sí? Que es un poco lo que habíamos visto hace un ratito. Les muestro un ejemplo de ambientes. Un ejemplo de evaluación de riesgos en ambientes. Les vuelvo a decir, esto no es que tiene que ser sí o sí así, pero es un ejemplo de cómo puede ser la evaluación de riesgos. Porque es mi herramienta. ¿Sí? Mi documento, mi registro, yo lo tengo que usar como herramienta. ¿Sí? Es decir, por ejemplo,
agarro mi layout, donde tengo divididas las áreas, en el área identifico qué zonas tengo, zona 1, 2, 3 o 4, ¿sí? ¿Qué parámetro voy a analizar? ¿Sí? Es un buen plan de muestreo más allá de lo que pida el cliente, dependiendo de la situación de la instalación, considerar, por ejemplo, Salmonella, Listeria y E. coli, ¿sí? Como para empezar a monitorear. ¿Qué equipos están involucrados en las diferentes áreas? ¿Sí? Dentro de lo que es los equipos, tener el criterio para ver dónde es más riesgoso, dónde puede haber quedado suciedad, dónde puede haber más posibilidad, por ejemplo, donde yo apoyo el cuenco para volcar, ahí tengo como un límite entre la zona 2 y la zona 1, entonces puede ser una buena zona, un buen lugar para hisopar, ¿sí? Entonces voy analizando, ¿sí? Utilizo la matriz de riesgo, analizando la probabilidad de ocurrencia y cuál sería el riesgo de presencia de patógenos, y eso me va a dar el nivel de riesgo. De acuerdo al nivel de riesgo, voy estableciendo puedo armarme un machetito que me diga, de acuerdo al nivel de riesgo, cuál va a ser mi frecuencia, y qué cantidad de muestras puedo llegar a tener, ¿sí? Y de ahí está bueno tener plan registro. Este es mi plan, esta parte es mi plan, hasta acá es mi plan, y hasta acá es mi registro. Entonces voy viendo. Si aquí muestré, por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo fácil. El 5 de abril del 2022, ¿sí? La próxima fecha no voy a hacer en la tolva, porque ya lo hice. La próxima fecha la hago en otro lado. Por ejemplo, en la cinta de inspección tengo que muestrear el 20 del 4 del 2022. Dentro de 15 días. Beatriz, ¿Sí? Ya casi terminó. Pero no se ve el tema de los ejemplos, no se ve lo que escribiste, aviso por las dudas. No se ve lo que escribo, pero sí se ve la planilla. Se ve solo, dice ejemplo, 2 puntos, ambiente, punto suspensivo. No se ve la planilla. Claro, por eso Perdón. te avisaba para que... No sabía. Perdón. Ahí está. ¿Ahí se ve? A ver, ya voy a No, dejar no se de ve ahí, compartir. No se ve. Ok. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. ¿Dónde está para compartir? Ahí ya te... Ahí ya. No lo se me fue. Abajo el botón verde. ¿Mm? Para compartir la pantalla, Sí. el botón verde. Ahí intentamos de nuevo. Este es el de agua. Este es el de superficie. Ahí, compartir. ¿Ahí se ve? Perfecto. Ahí sí. Ahí está. Bueno, disculpen, no sabía que no se estaba viendo. ¿Sí? Lo que les decía, este es un ejemplo de evaluación de riesgo de muestreo ambiental. No significa que tenga que ser exactamente así, pero sí contener de alguna manera estos parámetros. Agarro lo que decíamos, agarro el plan de layout del proceso, ¿sí? Ya tengo seleccionadas las zonas, ya tengo seleccionadas las áreas, de ahí identifico las zonas. Habíamos dicho que las zonas de contacto son la zona 1, ¿sí? Por ejemplo, la tolva, la tamañadora, cinta de inspección son zona 1. Zona 2, zona 3, zona 4, la identifico en el plano del layout, ¿sí?
utilizo la matriz de riesgo de la que estábamos hablando para ver cuál es el riesgo del que estamos hablando, ¿sí? Me hago una ayuda en la cual analizo, de acuerdo al nivel de riesgo, cuál es la frecuencia que me conviene a mí hacer muestreo, ¿sí? Por ejemplo, alto riesgo puede ser semanal, 10 muestras por semana, riesgo medio puede ser quincenal, 7 muestras por semana, bajo riesgo puede ser mensual, quizás 4 muestras por semana, ¿sí? Y de ahí lo que les decía hace un rato es de utilizar el plan como plan registro, ¿sí? De manera que si yo, por ejemplo, el 5 de abril del 2022 hice un análisis para indicadores, acá por ejemplo en esta planilla le falta eso, poner qué voy a analizar, o quizá lo puedo tener en otro documento, qué microorganismos voy a analizar. El 5 de abril, el próximo, que me toca el 20 de abril, y bueno, ya no lo voy a hacer en la tolva, lo voy a hacer en otro lado, ¿sí? ¿Sí? Entonces voy poniendo en qué lugares voy a hacer los muestreos, ¿sí? Y para qué microorganismos, ¿sí? Eso puedo tenerlo escrito en mi procedimiento, qué microorganismos voy a analizar, ¿sí? Pero es importante tomarlo como un monitoreo, porque estos programas son caros. Todo lo que es análisis es caro. Entonces, es tomar en cuenta que lo haga, que lo que decíamos un rato, no hacer todas las veces en la cinta. ¿Para qué voy a hacer todas las veces en la cinta? Estoy buscando el problema para solucionarlo, si es que existe, si estoy verificando que no hay un problema, ¿sí? Generalmente en los muestreos, cuando hay presencia, bueno, aquí está el parámetro a analizar, Salmonella, Listeria, E. coli. Esto, como les digo, están empezando a haber requerimientos de hacer patógenos en zona 1, pero generalmente en zona 1 se hace también indicadores. Voy a agregarle ahí, por ejemplo, aerobios mesófilos totales, hongos, levaduras, coliformes. ¿Por qué se llaman indicadores estos? Se llaman indicadores porque me reflejan la calidad de la limpieza. Si yo tengo mucha presencia de microorganismos aeróbicos, o hongos, levaduras, coliformes, significa que no estoy limpiando bien. Entonces ayudan a la validación del programa de limpieza. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, acá lo que decíamos, zona 2, estructura de maquinaria, piso debajo de la maquinaria, puede ser zona 2, ¿sí? Entonces voy evaluando dónde es más riesgoso, pero lo importante es acá. Cuando voy a hacer el próximo muestreo, no repetir los mismos lugares, ¿sí? Siempre tratar de ir cambiando los lugares. Bien. Ahora voy a volver a la presentación. Me avisan si no aparece bien. Ahí ya está puesto. Ahí está. Ahí está. Hay una consulta en el chat, no sé si quieres que lo veamos ahora. Sí. ¿Qué valores de referencia se tiene para evaluar los resultados de los indicadores? Y eso dependiendo del producto, dependiendo del proceso, y siempre es una buena práctica para poner los valores de los que se toman como referencia para los indicadores, mirar la especificación del producto que estoy usando. Porque, por ejemplo, si la especificación del producto dice aerobios mesófilos totales hasta entre 500 y 1000, por ejemplo, no voy a poner 500, porque tiene el límite.
tomo, por ejemplo, puedo poner entre 50 y 100, ¿sí? Porque cuando pase el producto va a haber un aumento de la carga microbiana. Se me fue la presentación. ¿Sí? ¿Queda contestada la respuesta? ¿La pregunta? Eso Buenísimo, Beatriz, no hay más consultas. Es una muy buena práctica mirar siempre la especificación del producto y tratar de estar muy por debajo. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces la evaluación de riesgo, realizada a conciencia, volvemos a decir, nos devuelve un plan de muestreo, ¿sí? Que es el que acabamos de ver, ¿sí? Y está bueno hacer la evaluación, tener plan registro, para que yo misma me controle mi plan, ¿sí? En esa misma planilla puedo poner, por ejemplo, los resultados, ¿sí? El plan puede variar de acuerdo a las épocas de proceso, porque hay épocas, cuando trabajo con productos estacionales, hay épocas donde puedo tener más cargas microbianas que en otras, ¿sí? Por ejemplo, en la época pico de temporada del arándano, seguramente me tenemos más microorganismos en la línea. Entonces quizá tengan que aumentar la frecuencia, ¿sí? Lo que decimos, me va a devolver un plan de muestreo y acciones. Disculpa, la presentación no se está viendo, me parece. Ay, y Vivi se está compartiendo la pantalla. A ver. Está compartiendo la pantalla, pero no está No iniciada sale. la presentación. Podés poner reanudar presentación, que te aparece a la izquierda, arriba, abajo de donde dice portapapeles. La tenés habilitada, el resto no está habilitado. Ahí está, ahora sí. Bueno. Perdón. Hoy día no nos está funcionando bien la cosa. Bien, entonces, en base a la evaluación de riesgos me va a devolver un plan que yo tengo que seguir y tengo que demostrar que sigo. No solamente escribiendo los resultados en la planilla, sino también tener como respaldo mis resultados de laboratorio. ¿Sí? Me va a devolver el plan, así como otras acciones, ¿sí? Como hacer modificaciones en el plan de limpieza, es decir, yo he puesto como la persona que preguntaba, yo tengo un target de hasta 50 aerobios, y me está dando 100, 150, 200, algo tengo que hacer, ¿sí? Entonces quizá tengo que analizar la frecuencia de limpieza, los químicos que estoy usando, cambiar de sanitizante. Esto es una herramienta, no lo hago porque lo pide el cliente. Esto lo hago como herramienta de mejora continua, ¿sí? También es una herramienta de mejora continua. O quizá me da 0, 0, 0 y puedo a lo mejor quizá bajar la frecuencia de muestreo, ¿sí? Mejoras en el plan de limpieza, incremento o disminución de los planes de muestreo, detección de puntos de muestreo, ¿sí? Porque si yo armo mi plan con no es lo mismo, no es el mismo plan que te sale, porque yo lo hice de las dos maneras, utilizando el plan de la planta y utilizando las clasificaciones de las maquinarias, que sin utilizar esa herramienta, que hacerlo porque lo pide el cliente. Te encontrás con distintos puntos de muestreo que quizá no lo habías tenido en cuenta. Ya. Y ahora me pasa la presentación. Ahí está. Bien. Y después, bueno, otro muestreo que hacemos es el muestreo de producto, ¿sí? Que en arándano a veces lo piden, a veces no, ¿sí? Dependiendo del riesgo del producto, se pide el muestreo microbiológico del producto o no, ¿sí? También se hace en base a los requisitos normativos o legales, ¿sí?
requisitos de cliente, especificaciones de producto, basada en riesgos, ¿sí? O sea, generalmente si la especificación del producto me dice ausencia de E. coli, yo tengo que analizar E. coli, ¿sí? Vulnerabilidad de los alimentos a ciertos microorganismos, alguna situación a la que yo sé que estoy expuesta, por ejemplo, lo que decía, si mi planta está pegada a un criadero de pollo, quizás sea una buena opción hacer muestreos ambientales en cuanto a salmonela, y cada tanto hacer muestreos de salmonela en el producto, ¿sí? Siempre basado en riesgos, ¿sí? Y, por supuesto, tomar la especificación del cliente. Los muestreos, ¿cómo se hacen? Por lote. Generalmente se hacen por lote de producto, que el lote se define como la cantidad de producto que se procesó, o se produjo, o se empacó bajo las mismas condiciones, ¿sí? En frutas, generalmente lo que se pide es aerobios mesófilos totales, hongos, levaduras, salmonella, listeria, E. coli y Staphylococcus. En general, de ahí cada cliente puede tener otros requerimientos. Cuando hagan la solicitud al laboratorio, no pongan listeria monocitógenes. Pongan listeria especies y después listeria monocitógenes. Les digo porque los clientes muchas veces quieren especificar. La listeria monocitógenes es una especie en particular de la listeria, pero si mi producto tiene presencia de otro tipo de listeria, el laboratorio no tiene obligación de avisarme, ¿sí? Entonces hacemos la genérica, y si se detecta la genérica, ahí que me la especifique, ¿sí? Siempre comunicación con el laboratorio tiene que ser continua y tiene que ser clara, porque si no, el laboratorio elige el análisis más caro, me hace el análisis más caro, y quizás yo me estoy perdiendo de algo que es importante, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos? Ya hice el muestreo, ¿quién lo va a analizar? ¿Dónde lo van a analizar? ¿Sí? Una vez definidos los planes de muestreo, se define a qué laboratorio o cómo se va a hacer el análisis, ¿sí? Lo importante, generalmente los clientes piden que se haga en un laboratorio acreditado ISO 17025, eso es lo más seguro, ¿sí? Hay algunas empresas que tienen laboratorios internos, hay algunas empresas que se manejan con kit de muestreo, ¿sí? Siempre lo que yo utilice tiene que estar validado, y tengo que estar segura, como todas las mediciones que yo haga en el proceso, tengo que estar seguro de que la medición es correcta, que se mide correctamente, ¿sí? Hacer un proceso de validación, si yo tengo un método interno, hacer un proceso de validación con un laboratorio externo que esté acreditado, es una buena práctica, ¿sí? Pero no gastar reactivos por tener resultados y nada más. Yo estoy haciendo esto porque soy consciente de que proceso alimentos y que estoy velando por la salud del consumidor, ¿sí? Entonces la metodología a utilizar va a depender del requerimiento y aceptaciones del cliente y de los organismos gubernamentales que requieren los análisis, ¿sí? Generalmente no tengo otra que mandar al laboratorio acreditado porque el cliente lo pide, pero por ahí quizás si el cliente me pide que yo haga 5 muestreos de listeria, pero mi plan me tira 15, quizás yo puedo mandar 5 al laboratorio acreditado y hago 10 yo. Entonces me sale más barato. Siempre y cuando el método esté validado, ¿sí? Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que son planes de muestreo microbiológicos, ¿sí? No sé si tienen alguna duda. No sé, me parece que bastante claro, y bueno, también las preguntas son bastante técnicas. Creo que lo que sorprende de la charla que las preguntas son muy técnicas, nada general, algo bien específico de grano. Bueno, está bueno eso. Es el efecto de la insistencia de los clientes. Todos quieren muestreo microbiológico, por eso que propusimos también la charla. Todos quieren muestreo ambiental, quieren muestreo microbiológico, porque quieren asegurarse de lo que compran. Sol, no sé, si vos tenés algo más. No, por mí estaría perfecto. Todos dejaron registrada su asistencia, así que muy contenta. Tengan paciencia, que a medida que se vayan desarrollando las jornadas van a ir recibiendo los certificados, así que por mi parte solo despedirme.
Bueno, yo cerrando la jornada, la verdad que todos tenemos cosas que hacer. Y bueno, lo espero mañana. Mañana a las 9 de la mañana arrancamos con 2 charlas más. Seguimos el ciclo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, gente. Perfecto, muchas nos vemos. gracias. Suerte, gracias por participar. Muchísimas gracias.